Cordial saludo, apreciado tutor. Mi nombre es Lesiliana Flores Aparicio del curso Contratación Pública y Privada. A continuación hablaré sobre los temas consecuencias que se producen por incumplimiento de los contratos privados en Colombia. El incumplimiento de contratos privados en Colombia puede tener diversas consecuencias legales y financieras, tanto para la parte que no cumple con sus obligaciones como para los afectados de incumplimiento. Algunas de las principales consecuencias son las siguientes: daños y perjuicios, daño a la reputación, cláusula penal, resolución de contrato, cumplimiento forzado, litigio y costo legal. A continuación hablaremos más a fondo de cada una de ellas. Daños y perjuicios hace referencia a la parte afectada por el incumplimiento. Puede mandar a una indemnización por los daños y perjuicios sufridos como resultado de la falta de cumplimiento. Dicha indemnización puede incluir pérdidas directas, pérdidas de oportunidades comerciales, daño, reputación, entre otros. Interés monetarios. En el caso de que el contrato establezca una fecha límite para el cumplimiento y éste no sea respetada, la parte incumplida puede estar obligada a pagar intereses monetarios sobre el monto adeudado. Cláusula penal. Algunos contratos incluyen cláusulas penales que establecen una suma fija de dinero que la parte incumplidora debe pagar a la otra en el caso de no cumplir con las obligaciones contractuales. Esta cláusula tiene el propósito de actuar como un incentivo para el cumplimiento o como una compensación anticipada por el incumplimiento. Resolución del contrato. En el caso de graves de incumplimiento, pues las partes afectadas pueden solicitar la resolución del contrato. La resolución implica la terminación del acuerdo y puede venir acompañada de una indemnización adicional por daños y perjuicios. Cumplimiento forzado. Se refiere al incumplimiento que puede ser subsanado y el contrato tiene una cláusula de cumplimiento específico. Un tribunal puede ordenar el cumplimiento forzado de las obligaciones pactadas. Daño a la reputación. Hace referencia a afectar la reputación de la parte incumplidora en el mercado o la industria, lo cual podría tener consecuencias negativas a lo largo del plazo. Litigio y costos legales. El incumplimiento de un contrato puede dar lugar a disputas legales y que implica costos financieros y de tiempo asociados al litigio. Estudio de los principios que se aplican en los contratos privados. Los contratos privados están regidos principalmente por el propósito de asegurar su validez, equidad y justicia para todas las partes implicadas. A continuación se representa un análisis de algunos de los principios más significativos. Estamos hablando de la autonomía de las partes, buena fe, obligatoriedad, cumplimiento de la ley, libertad de forma, interpretación y ejecución en favor del deudor, intangibilidad del equilibrio económico. Aquí presentamos más a fondo cada una, su significado, autonomía de las partes. Este principio reconoce los derechos de las partes para acordar libremente los términos y condiciones del contrato siempre y cuando no contradigan la ley. Buena fe es el concepto clave en los contratos privados y se refiere a la obligación de las partes de actuar de manera honesta, leal y justa durante la negociación, celebración y ejecución del contrato. Obligatoriedad. Este principio establece que los contratos son obligatorios para las partes que los han acordado. Una vez que las partes han consentido en los términos del contrato, están legalmente obligadas a cumplir con sus disposiciones. Cumplimiento de la ley. Los contratos deben ajustarse a las normas legales y reglamentarias aplicadas. Libertad de forma. Las partes gozan de libertad para determinar cómo formalizar el contrato siempre y cuando éste esté en concordancia con la ley.
Interpretación y ejecución en favor del deudor. En caso de deuda sobre la interpretación o cumplimiento del contrato, se debe optar por la interpretación o ejecución de beneficie más al deudor. A continuación vamos a hablar sobre qué es intangibilidad del equilibrio económico. Los términos y condiciones del contrato no pueden ser modificados de manera unilateral si esto afecta el equilibrio económico acordado. Aquí vamos a ver más a fondo cuáles son las diferencias entre el lucro cesante y daño emergente. Estamos hablando de que el lucro cesante y los daños emergentes pues son dos conceptos importantes de la responsabilidad civil, aunque ambos se refieren a daños resultantes de un incumplimiento de contrato o agravio. Existen diferencias significativas entre los dos. Los daños emergentes se refiere al daño o pérdida económica sufrida por la víctima como resultado directo pues, del acto ilícito o algún incumplimiento del contrato. En otras palabras, es el precio real y concreto que tiene que soportar la víctima como consecuencia del evento catastrófico. Tenemos un ejemplo acá. Si un conductor choca su automóvil y se suman los daños, el costo de las reparaciones o la compra de un automóvil nuevo será una pérdida indirecta. El lucro cesante se refiere pues a los beneficios económicos que la víctima espera obtener, pero no puede obtener debido a un acto ilícito o incumplimiento de contrato. Es decir, es un beneficio que la víctima dejó de recibir debido al evento catastrófico. Un ejemplo para ello sería el negocio, si el negocio tuviera que cerrar temporalmente, ¿sí? Debido a un incendio provocado por un tercero, el lucro cesante durante ese periodo sería el lucro cesante. Ahora vamos a hablar sobre qué es responsabilidad civil y responsabilidad civil extractual. Vamos a definir primero que todo a qué se refiere la responsabilidad civil. Pues que es la obligación de una persona de prevenir los daños causados a otra persona o a sus bienes. La responsabilidad contractual para los daños sufridos en el marco de la relación contractual. Esto significa que una de las partes contratantes ha incumplido una de sus obligaciones contractuales y como resultado ha causado un daño a la otra parte. Por ejemplo, el contratista no cumple con las condiciones de entrega acordadas en el contrato de construcción. El contratista puede reclamar una compensación por las pérdidas sufridas como resultado. La responsabilidad civil extractual, por su parte, pues hace referencia a las obligaciones de reparar los daños causados fuera del marco de una relación contractual. Esto significa que una persona ha causado un daño a otra persona sin que exista una relación contractual entre ellos. Un ejemplo para ello sería si un automovilista atropella a un peatón. El conductor es responsable de prevenir lesiones causadas a peatón porque participó en la actividad ilegal que causó la lesión. En resumen, la responsabilidad civil contractual se refiere a la obligación de reparar los daños y perjuicios dentro de la relación contractual. Y la responsabilidad civil extracontractual se refiere a la obligación de reparar los daños y perjuicios fuera de la relación contractual. Muchas gracias por su atención.